Ok, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes, hermanos, amados? Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. En este día estamos aquí como de costumbre, para compartir con ustedes temas importantes de teología bíblica. De la oración vamos a hablar hoy. La importancia de la oración para la vida de los cristianos. Importancia de la oración para la vida de los cristianos. Eso vamos a hablar hoy, en este día. Que Dios te bendiga mucho. Entra a nuestro canal. Al entrar, dale like. Y donde dice suscribirse o subscribe, usted entra ahí y se le da un clic y aparece la campanita. Toque la campanita y luego toque todo. Toque a todo y ahí estarás recibiendo cada vez que subo un video, lo recibirás. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a hablar de la oración. La mayoría de los cristianos sabemos lo importante que es la oración, porque la oración ha sido sumamente importante para la vida de los creyentes en momento tan difícil de la vida pasada de los cristianos. Los apóstoles tuvieron momentos muy difíciles de persecución, de riesgo de su vida. Estuvieron a punto de perder la vida en muchas ocasiones, y en ocasiones algunos perdieron la vida. Pero la oración siguió siendo el ancla a que aferrarnos, y se aferraron a la oración y permanecieron hasta el final con la fe firme, porque el propósito de la oración es acercarnos a Dios, crear codependencia de Dios, crear dependencia de Dios. Es decir, la oración nos ayuda a mantener nuestra fe firme en Dios. Y para estos tiempos tan difíciles, amados, es sumamente importante que el cristiano pueda mantener la fe puesta en Dios, y la oración sirve para fortalecer nuestra fe. Sí, es un hecho fundamental. La fe cristiana que muchos creyentes, tanto en el pasado como en el presente de hoy, se han fortalecido en la oración. Nuestra fe se fortalece en la oración. A través de la oración encontramos paz, fortaleza, guía, poder, dirección, transformación de nuestras vidas. Es tan importante la oración que hoy por hoy los creyentes seguimos orando. Muchas iglesias tienen cadenas de oraciones. Otros que no pueden ir oran en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que estemos, podemos orar. No solamente cuando se ora en el templo, es que se ora de verdad. No. La Biblia apoya la oración en el templo, pero también apoya la oración en la casa, donde dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que la oración a Dios, amados, es sumamente importante, y más ahora que estamos viviendo en un siglo donde se está cumpliendo las profecías que hemos predicado por tantos años. Se está cumpliendo más que nunca. Ahora vemos el desarrollo de tantas enfermedades
vemos el desarrollo de tantas guerras y amenazas de guerras. Todo eso indica el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que este es el tiempo de cumplimiento de la palabra de Dios. Pero en el tiempo en que se cumple la palabra del Señor, también es el tiempo donde hay muchas persecuciones en los países llamados 340, ventanas 340, perdón. Los países que catalogan como ventanas 340, allí no es fácil predicar el evangelio. Entiéndase, los países árabes, donde predomina el musulmán, los países de la India, Corea del Norte, son países considerados como ventana 340, en donde predicar el evangelio es un riesgo. Los países del África, Etiopía, todos esos países son países intolerantes al evangelio. Y los cristianos que habitan allí, que están reuniéndose en secretos, y otros arriesgando su vida en el África, tienen templos donde dan los cultos a puerta cerrada, pero a veces, de vez en cuando, se les llegan comandos armados y fusilan a muchos hermanos, maltratan, violan las mujeres. Eso es terrible para la vida del cristiano. Pero la oración sigue siendo, porque esa gente allí también, de vez en cuando Dios se manifiesta y obra con milagros poderosos. Según se cuenta que hubo una ocasión en que los hermanos estaban congregados y llegaron un comando y atraparon a todos los hombres y jóvenes, y ya teniéndolo en fila para ser fusilados, lo llevaron a un patio para fusilarlos, patio trasero, y dándole oportunidades para que denegaran de la fe. Los hermanos mientras tanto oraban, y dice que en medio de esa situación, los hermanos orando a Dios por su intervención, eso es en una iglesia del África, dice que ya teniéndolo medido ya para fusilarlo, una oscuridad terrible cayó sobre el lugar y un aguacero terrible se cerró a llover. Empezó a llover de manera tan terrible que se confundieron la oscuridad y la lluvia, confundieron a los atacantes y claramente tuvieron dificultades para salir del lugar, salieron huyendo. El terror de Dios cayó sobre ellos y dice que salieron huyendo y tuvieron dificultades para salir, y los hermanos pudieron salir huyendo, se escaparon de esa muerte innecesaria y horrenda. Dios los libró. ¿Y saben cuál fue la señal más grande del milagro? Para que supieran que en todos los alrededores no había caído ni una gota de agua, solo en el lugar donde estaban los hermanos, y el cielo oscureció. Y tiempos pasaron, muchos de los que fueron a atacar a los hermanos fueron a la iglesia a convertirse, a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque supieron y dijeron: ciertamente Dios, su Dios, peleó por ellos. Dios sigue siendo activo, Dios sigue vivo, Dios sigue respondiendo. Así que no lo dude, Dios es real, amados hermanos. Dios es real. Es tan real que cuando oramos lo podemos sentir, lo podemos ver en nosotros,
porque el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y con nosotros. Hace poco tiempo tuve yo una experiencia. Hice un viaje a Paraguay y de Paraguay viajé ilegalmente a la Argentina. Y en el camino tuve mucho temor que me devolvieran y me atraparan y me metieran preso para ser deportado. Le oré a Dios fuertemente para que ustedes entiendan que Dios es real y Dios está con nosotros en cada paso que damos. Oré al Señor que me permitiera llegar a la Argentina, lugar donde habitaba mi esposa. Y saben, hermanos, tuve una visión estando en la guagua, sentado en el asiento, recosté el asiento y me recosté. Mi corazón latía a 1000, porque me habían dicho que había 5 chequeos militares que posiblemente me iban a devolver. Cuando me vendieron el boleto me dijeron, se lo vamos a vender, pero usted no va a llegar, nosotros no vamos a devolver el dinero. Yo le dije que no había problema. Sabía que Dios estaría conmigo. Y tuve una visión. Vi que llegué a un puesto de chequeo y un guardia me pidió el pasaporte. Y él miró. Y luego cerró el pasaporte y me lo dio y me dijo, buen viaje. Y hermanos, ¿saben qué pasó? Ahí mi corazón se fortaleció, me sentí fortalecido. Y cuando yo llegué al primer puesto de chequeo, el guardia subió primero una guardia, la militar, subió con un perro que olía todo. Y luego vino un guardia atrás y me pidió mi documento. Le pasé el pasaporte. Hermano, esto lo pueden creer como si ustedes lo vivieran. Cuando le pasé el pasaporte, él abrió el pasaporte y miró y me devolvió el pasaporte. Y me dijo exactamente como yo vi en la visión. Me dijo, buen viaje. Y cuando yo abrí el pasaporte, yo vi en el pasaporte una visa de Argentina. Vi una visa de Argentina y el chequeo en la hoja. Chequeo de entrada. Yo me quedé estupefacto y no tenía con quién hablar, pues estaba solo, no tenía, todas las demás gente eran desconocidas. Oré y di gloria y gracias a Dios y seguimos. Nunca más me volvieron a parar en un puesto de chequeo, nunca volví a ver chequeo, no sé qué pasó. Viajamos toda la noche y llegamos al otro día a las 11 de la mañana. Y cuando llegué allá, lo primero que le dije a mi esposa fue, el Señor me puso visa. Pero cuando abrimos la libreta para buscar la visa, no encontramos la visa por ninguna parte. Y yo sí la había visto cuando yo miré, cuando el guardia me devolvió el pasaporte, yo miré, porque quise saber qué fue lo que vio el guardia, que el guardia me devolvió el pasaporte. Sin embargo, buscamos y buscamos, no encontramos. Ahí fue que yo entendí que la visión que yo vi era que Dios iba a ponerme visa, iba a hacer que el guardia viera la visa y me dejara pasar. Y pasé, hermanos. Y fui. Y volví a mi país. Me volví a mi país luego de 4 meses y tanto. Dios es real. La oración sigue siendo eficaz como en los primeros días. Así que no dudemos nunca de la oración. Vamos a ver una de la importancia y de las claves de la oración. ¿Okay? Vamos a ver la importancia de la oración para los cristianos en momentos de dificultades. Amén. La oración sirve en primer lugar para desarrollar intimidad con Dios. Hablar con Dios y compartir con Él
construye una relación personal entre Él y nosotros. Eso hace la oración. Desarrolla intimidad con Dios. La oración nos pone en contacto con el Señor. También la oración conecta al creyente con el poder de Dios. Dios elige obrar a través de la oración, pudiendo hacerlo de manera directa y personal, pero Dios quiere que aunque tengamos necesidades que Él ya conoce, pero Él quiere desarrollar una relación entre nosotros y Él a través de su poder, y el medio para manifestar su poder es a través de esa misma oración, que es hablar con Dios. Que nosotros como hijos aprendamos a pedirle perdón a Dios, aprendamos a darle gracias a Dios, aprendamos a pedirle las cosas que necesitamos, y entre ellas su poder para momentos difíciles. También la oración es guía y consuelo para el creyente. Nos ayuda a resistir tentaciones, nos ayuda a confesar pecados, nos mantiene en el camino recto delante de Dios. La oración como guía nos ayuda a, aleluya, a resistir en medio de la tentación, como lo resistieron aquellos apóstoles en momentos difíciles, que la oración fue su guía, fue su consuelo. Así que la oración es guía y consuelo para el creyente. Acércate a la oración, ora más, busque momento para orar. La oración también es fortaleza espiritual. La oración ayuda a resistir tentaciones. La oración nos ayuda, aleluya, a poder confesar nuestros pecados en momentos en que pecamos y sentir luego en la oración, a través de la oración, el perdón de Dios. La oración también es una expresión de fe y dependencia de Dios. La oración es una expresión de fe y dependencia de Dios. Es una manera de demostrar nuestra dependencia de nuestro Dios, nuestra confianza. Y Dios está con nosotros y su capacidad para obrar por nosotros es terrible, pero Él quiere que nosotros desarrollemos nuestra relación con Él, hablando con Él, porque la oración es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Así que ¿quién no quisiera sostener una relación con el Dios Todopoderoso, nuestro Creador, pero también con el Dios de amor? Porque Dios es todopoderoso, pero también es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de gozo, de fortaleza, es un Dios de alegría. Dios no es un Dios aburrido, que la gente a menudo presentan a Dios como un viejo aburrido, un espíritu aburrido que está siempre pensando en castigarnos. No, no, no. Dios quiere tener una relación con nosotros a través de la comunicación, que es la oración. Esa comunicación, ese hablar con Dios, Dios lo llama oración. Orar es hablar con Dios. Y Dios está deseando tener comunicación con nosotros, una buena relación, porque como ustedes saben, una buena relación entre padre e hijo tiene que basarse y fundamentarse a través del diálogo y de la comunicación. Así que si usted quiere mantener una buena relación con su padre, con su mamá, con sus seres queridos, con sus hermanos, ¿a través de qué lo puede hacer? Si no habla con él, no habrá una buena relación. De hecho, cuando usted no conversa con algún familiar suyo, con su papá, con su mamá, con su hermana, tu hermano, con quien sea, tu amiga, tu amigo, si dejan de comunicarse, la relación se enfría y se aleja, se distancia. Y lo mismo pasa con Dios. Si no oramos, la relación entre Dios y nosotros se distancia. Y pronto no tendremos ninguna comunicación con Él, porque el tiempo va a pasar y ya la oración se vuelve nula, es decir, la conversación se vuelve nula. Entonces ya no habrá ninguna relación íntima
con ese amigo si usted no conversa con él. Y así es Dios. Tenemos que hablar con él. Mire lo que dice la palabra del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, puede hacer muchas cosas. Puede mover a Dios. Pero, ¿qué es una oración eficaz? Una buena oración. Una oración que no esté sustentada solamente en pedir a Dios bienes materiales, sino una oración que esté sustentada en pedir a Dios una relación íntima con Él. Si usted tiene un amigo que se reúne con usted, y no es que usted no pueda pedirle a Dios por sus necesidades, pero si usted tiene un amigo y cada vez que ese amigo se reúne contigo, lo único que hace es pedirte comida, pedirte dinero, pedirte ropa, ya llega un momento que usted hasta tiene temor de reunirse con él porque es a pedir que viene. Pero cuando es una relación amena, fluida, nos reunimos, nos gozamos, nos hablamos y nos agradecemos la amistad que mantenemos, nos sentimos felices, nos sentimos bien, esa es una relación fructífera. Es una relación íntima que se desarrolla en donde yo te cuento mis íntimos y tú me cuentas tus íntimos secretos, tus dolores, tus tristezas. Eso se puede hacer con Dios. Hablar con Dios es contarle todo. Y debemos tratar de tener una oración eficaz. La palabra eficaz, es decir, una oración que tenga sustancia. Una oración que tenga sustancia. Una oración que tenga significado. Que al salir de frente, cuando nos dividimos con un amigo y hemos tenido una buena oración sustentable, con sustancia, eficacia, nosotros nos sentimos felices por la comunicación que hemos tenido con ese amigo y definitivamente estamos deseando volver a reunirnos con ese amigo. Así es Dios. Debemos tratar de tener una relación sustancial con Él, una conversación sustancial, eficaz, en donde hablamos con Dios, conversamos con Él y sentimos que Él es parte de nosotros y que Él se conduele de nuestras situaciones. Usted se conduele de su situación, Él se conduele de tu situación, y donde podemos comunicarnos las cosas de manera abierta. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. La Biblia dice también: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Que no estemos afanosos, sino preocuparnos mejor, porque el Señor conozca, poner delante del Señor nuestras peticiones con súplica y ruego. Es decir, que no es que vamos a pedirle a Dios que haga la cosa de manera obligatoria, sino que le pedimos a Dios, le suplicamos, le rogamos para que responda a nuestras peticiones. Y esto debemos hacerlo con acción de gracias. Acción de gracia es gratitud, demostrando gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros en el pasado y en el presente. Y le mostramos gratitud, le damos gracias y le pedimos que continúe haciendo por nosotros, continúe contestando, continúe supliéndonos las cosas que realmente necesitamos para seguir adelante en el Evangelio, para seguir firme en el conocimiento de Dios, para seguir adelante buscando su rostro en oración permanentemente. Y cuando hacemos esa oración así, dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ustedes ven que esa petición, esas peticiones, esos ruegos, no es por comida nada más. Yo quiero decirle que Dios tiene un compromiso con el ser humano para suplir todas nuestras necesidades materiales. Y eso va a ser suplida, seamos cristianos
o no seamos cristianos. Todos vamos a comer todos los días. Dios va a suplir comida, porque Dios no hace acepción de personas. Dios va a suplir, aleluya, calentura para el frío, ropa. Dios va a suplir un techo. Dios va a ser alquilado, sea propio. Dios va a suplir un medio, sea viviendo en una casa que te dé refugio. Dios siempre va a suplir para nuestras necesidades. Pero aquí, al final, ¿qué es lo que nos dice? Que luego que oramos así, con amor, con gratitud, con súplica, con ruego y agradecimiento, siempre agradeciendo a Dios, porque donde estamos orando ahora, hemos llegado hasta ahí por gracia y misericordia de Él, porque ¿cuántos no han muerto ya? ¿Cuántos no están enfermos? ¿Cuántos no están hospitalizados? Y a lo mejor usted dice, yo estoy enfermo, pero a lo mejor usted está enfermo, pero está en tu casa. Pero hay otros que están graves totalmente, que tienen meses y meses en un hospital y no han podido regresar a casa porque están enfermos. Pero yo estoy aquí, y si estoy aquí es gracias a la misericordia de Dios, y por eso debo orar con gratitud, con acción de gracias. Dando gracias por lo que soy, por lo que tengo, y le pido para que me fortalezca, me ayude a seguir hacia adelante. La respuesta, eso está en Filipenses 4, 6 al 7, la respuesta que da al final, óigalo la respuesta, después que hacemos esa oración con ruego, gratitud y súplica y acción de gracias, dice que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oiga esto, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la oración espiritual cuando usted ha orado pidiendo a Dios para que te guarde firme en la fe, para que te guarde del maligno, para que te guarde de las tentaciones, para que te guarde del pecado. La respuesta de Dios es que Él guardará nuestro corazón y nuestro entendimiento en Cristo Jesús. Y en paz, que es importante la paz. También la palabra de Dios dice, a Jeremías Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay que clamar a Dios siempre. Y clamar a Dios, ¿qué es? Hablar con Dios. ¿Qué es hablar con Dios? Oración. Clamar a Dios en oración indica que Dios responderá a nuestras oraciones. Así que siempre hay que clamar, siempre hay que estar conversando con Dios. Jesús enseña a orar porque Dios conoce nuestras necesidades, pero debemos pedirlas. Amén. Mateo 6:8. Dios sabe que tenemos necesidades, pero Él quiere crear en nosotros el entendimiento, la dependencia de que debemos entender que no somos nada sin Él y que nada podemos recibir que no venga de Él, ¿me entienden? Entonces uno ora confiado, dependiendo de Dios. Al orar significa que usted le demuestra a Dios que usted depende de Él. Eso es lo que dice Mateo 6:8. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que se lo pidamos. Imagínese que usted se levante una buena mañana y usted decide darle a todo el que usted cree que tenga una necesidad, usted le está llevando a su casa cosas. Hay gente que va a recibir eso con ingratitud y no le va a agradecer nada porque no te pidió nada. Y si mañana tú quisieras decirle, mira, yo te he ayudado mucho, lo primero que te va a decir, yo no te he pedido nada. Lo que tú has traído aquí, lo trajiste porque quisiste, yo no te pedí nada. Entonces, Dios sabe que tenemos necesidades, pero Dios quiere que le pidamos, porque al pedirle, eso es una demostración de que necesitamos de Él, dependemos de Él para sobrevivir. Amén.
Entonces, nosotros como creyentes, amados, también la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar con gratitud. Eso es orar con acción de gracias. Dale gracias. En vez de quejarte todo el tiempo y gritarle a Dios todo el tiempo por lo que no te ha dado, aleluya. Aprenda a dar gracias a Dios por lo que te ha dado. Gracias, Señor, por la vida, que es lo primero. Gracias, Señor, por la salud. Gracias porque aunque tengo algunas dolencias, pero estoy en mi casa, puedo dormir en mi cama, puedo levantarme cada mañana, puedo ver la luz del sol. Así que por todas esas cosas buenas, usted hermano puede mencionar más cosas al orar. Por todas esas cosas buenas que Dios te ha dado, dale gracias a Dios. Y si alguna cosa hace falta, Él lo hará. Pero a veces estamos como el cerdo, ¿no? El puerco decimos. El cerdo que solo busca hacia abajo, buscando en la basura los gusanos, buscando las golondrinas abajo. No levantamos la cabeza para entender que Dios ha sido bueno para con nosotros. Dios es bueno y que debemos establecer una relación con Él todos los días. Todos los días orar cuantas veces puedas. Orar para comer, dar gracias a Dios por la comida. Orar para salir de casa, orar al entrar a casa. Dar gracias a Dios porque pudiste salir y volver a casa. Orar cuando vas al templo, orar al salir del templo. Orar para entender la palabra de Dios. Orar para tener sabiduría. Orar pidiendo gozo y paz. Una de las cosas que el creyente debe pedir en estos tiempos es gozo y paz. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos orar a Dios para tener gozo en nuestros corazones. Y primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 18, dice que debemos, aleluya, de dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que oremos dando gracias con acción de gracia. Cuando la Biblia te dice con acción de gracia, ¿y por qué usted va a dar gracia? Usted va a dar gracia por lo que ha recibido de Él, por todo lo que ha hecho por ti. Darle gracias a Dios. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 6:18 Mateo. Ahí nos manda que debemos orar, ¿verdad? Con perseverancia, con súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y suplicando también por todos los santos. Y hay gente que no encuentran por qué orar. También hay gente que solo saben orar por ello. Pedir trabajo, pedir comida, pedir ayuda para la ropa, para la casa, para el gas, para esto, para aquello. Está bien que pidas eso, pero caramba, usted no solo debe pedirle a Dios comida para tus provechos personales, también pida a Dios por otro. La Biblia manda a que debemos pedirle al Señor por otras personas. La iglesia primitiva, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, dice que la iglesia, los hermanos, perseveraban unánimes en oración. Oraban juntos, regularmente. Trate de que su oración sea más regular delante de Dios. Lo que les daba valor para predicar, y resaltar
la gracia de Dios. Orar, la oración puede mucho. La Biblia dice que los hermanos oraban mientras Pedro y Jacobo estaban en la cárcel. Mataron a Jacobo y esperaban para matar a Pedro al otro día. Sin embargo, los hermanos oraban toda la noche y en medio de la noche un ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel y se fue a presentar con los hermanos. Los hermanos no podían creer cuando vieron que Pedro llegó allí y tocó la puerta. De modo que la oración es vital en estos tiempos, amado. Debemos orar. Yo no te voy a decir a ti que tú tienes que tener capacidad de orar 1 hora, de orar 2 horas, de orar 20 horas, de orar 3 días, 4 días, 5, 20 días. Yo no te voy a decir que haga eso. Porque la oración es de acuerdo a la relación de cada uno y de acuerdo a la capacidad de cada uno. Ha habido tiempo que la gente ha orado como prácticamente en unas competencias hacia la iglesia. ¿A qué tú no aguantas 2 días? ¿A qué tú no aguantas 3 días? ¿A qué tú no aguantas 5? Yo aguanto más. Pero eso no es así. No es una competencia. Es una relación íntima entre usted y Dios. Así que la oración es sumamente importante. La oración tiene una importancia inimaginable en la vida de nosotros, los que confiamos y creemos en el Señor. Los que le servimos a Dios debemos estar permanentemente en oración, clamando a Dios día y noche por todos los santos, por los hermanos, los santos son los hermanos, por todos los santos, por todas las iglesias. Deje de acusar, deje de ver falta, ore a Dios. Donde hay falta, donde ves cosas que no debería ser dentro del evangelio, que tú consideras que tal cosa no debería ser, que aquello que se practica, que se ve, usted lo único que tiene que hacer es orar. Y si usted persevera en oración, un día de esto, puede Dios manifestarse a ti. Dios puede manifestarse a ti y ordenarte que hagas algunas cosas acerca de lo que a ti te molesta delante de tus ojos. Pero Dios no puede tratar contigo. Dios no puede usarte para hablar a la iglesia si usted solo critica, si usted solo habla y murmura lo que ve mal en la iglesia. Usted tiene que orar por aquellas cosas que usted ve dentro de la grey de Dios, dentro del evangelio, que tú consideras según tú o según la Biblia que no debería de ser. Entonces, en todo caso, es orar a Dios, orar sin cesar, amado, orar sin cesar. Así que a lo largo de la historia, los líderes y personas comunes han encontrado en la oración la fuerza para enfrentar la persecución, para ser guiado conforme a la voluntad de Dios, para buscar su voluntad, para las reuniones en medio de momentos difíciles que han habido. Los creyentes se han fortalecido a través de la oración y a través de la oración han podido permanecer y han llenado el mundo del evangelio del reino de Dios. Es por eso que orar se vuelve vital, porque si no oramos, no podremos resistir los embates, las persecuciones, las luchas, las batallas que vienen en contra de nosotros. No podremos resistir si no oramos a Dios. Tenemos que orar. La oración es sumamente importante en la vida del creyente. Por eso te pido, hermano, que ore sin cesar. Ore sin cesar. Porque en Dios hay poder. Pero ese poder se le da al cristiano a través de la oración en el Espíritu. Que Dios te fortalezca, que Dios te ayude, que Dios te guíe y que usted pueda orar sin cesar. Orar sin cesar no es que usted ora continuamente el día entero. Orar sin cesar es aprovechar cualquier circunstancia para agradecer a Dios, para dar gracias a Dios, para pedirle a Dios por una situación. Usted puede estar en la cocina cocinando y puede estar orando. Eso no significa que usted debe ser así todo el tiempo. Usted debe también apartar
algún momento en el día y tomar su Biblia para estudiarla y orar en un rincón de tu casa, en una habitación de tu casa, puedes apartarte si puedes hacerlo. Pero si no puedes hacerlo, usted puede orar a Dios caminando. Señor, mira, bendice a tu iglesia, bendice al pueblo, esparce el evangelio en los países donde no se puede predicar, donde lo que llaman la ventana 1040, los países difíciles, donde se persigue al cristianismo, donde el evangelio no tiene libertad. También orar por las autoridades de los países, en vez de estar siempre hablando como si fuéramos políticos, de los políticos y de esto. Vamos a orar. Vamos a orar por ello, vamos a hacer cadena de oración y vamos a pedir a Dios que dirija a los gobiernos que están tomando decisiones que luego nos va a afectar o nos va a bendecir a nosotros. Así que nuestro compromiso es con Dios, orar sin cesar, con oración de gracia y súplica por todos los santos para que vivamos en paz. Así que a orar, mis hermanos, en cualquier circunstancia, cocinando, lavando, trapeando la casa, limpiando la casa. Amada hermana, las hermanas, las mujeres de Dios que oran continuamente, continúen orando, mantengan esa estrechez de intimidad con Dios en oración. Mantenga a Dios como su mejor amigo, como tu Padre favorito, tu Padre celestial. Porque la oración es importante. Lo era ayer. La oración era importante ayer y lo es hoy para los cristianos de este tiempo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios derrame gracia y bendición sobre su vida si eres de la gente que ora. Dios te bendiga.